Bueno, muy buenas noches. Le damos a todos la bienvenida a esta nueva enseñanza en nombre del Ministerio Casa de Restauración Rocafuerte de Argentina, dirigida por nuestro pastor y guía espiritual, el pastor Fernando Damián Acuña, y por la pastora Victoria Lascano. Y su Casa de Paz en Colombia, bajo el liderazgo de mi esposo Carlos Avellaneda y de quien les habla Jenny Joya. Vamos a dar una oración de inicio, pidiéndole al Señor, reconociendo que Él es el más grande, el sobrepoderoso, Él es el amado Padre Celestial para nosotros. Por eso esta noche damos gracias, Señor, por este momento que nuevamente nos unes y permites que cada uno de los que hoy escuchan tu palabra y de aquellos que la escucharán después hayan podido ser atraídos por ti, hayan podido apartar el tiempo, porque sabemos, Señor, que tú lo has puesto en el corazón de cada una de estas personas para querer conectarse, para que tú nos uses, Señor, a través de esta enseñanza y puedas dar a través del Espíritu Santo el discernimiento necesario para que aquellos que tú has bendecido para venir a escuchar sean empoderados bajo tu presencia. Sabemos, Señor, que el que se aviva en el corazón también es guiado para que no sean solo oidores, sino también hacedores de tu palabra. Y este hacer es una respuesta de un Espíritu Santo entronado en sus vidas, fortalecidos en la fe, y que el Espíritu Santo nos dé esos frutos que solo pueden darse del Espíritu que está dentro nuestro, que seamos transformados, que hoy podamos ser tocados y reafirmados en la fe, que es el tema que necesitamos, que podamos obviar toda aquella situación que entra en confusión para aislarnos y robarnos la fe, que es uno de los frutos que establece el Espíritu Santo. Cancelamos toda arma, toda palabra que quiera levantarse como estorbo para interrumpir entre las comunicaciones, para distraernos en el nombre poderoso de Jesús. Sabemos, Señor, que tu enseñanza va a aclarar las dudas que necesitamos para que aquello que el enemigo pone en nuestra mente sea cancelado, sea borrado y permita que con tu enseñanza podamos crecer y madurar espiritualmente. Te bendecimos, Señor, porque reconocemos que tu poder es grande para activar el espíritu y someternos a una dimensión espiritual donde haremos cosas naturales para que tú vengas a hacer cosas sobrenaturales en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, hoy el tema que tenemos para todos ustedes, puesto por la presencia del Espíritu Santo hoy acá, es venciendo los reemplazos de la fe. Tenemos como componente bíblico, apoyo a esta enseñanza, 1 Corintios 2, del 4 al 5. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esta es una palabra de Dios. En este pasaje bíblico, el apóstol Pablo le dice al pueblo de los Corintios, basado en su experiencia como persona, en su experiencia con sus oficios y sus sufrimientos, que Cristo es la suma y la sustancia del Evangelio. Y debe ser el tema de la predicación de un verdadero ministro del Evangelio. Pablo se dedicaba a predicar
todo el consejo de Dios, pero no es muy conocido o no se identifica en la escritura el temor y el temblor que él tenía como ministro fiel asociado a ese profundo sentimiento que estaba dado en su propia debilidad. Y nosotros como discípulos debemos ser conscientes que somos suficientes, perdón, que somos insuficientes y tenemos temor, pero tenemos la claridad que el éxito de nuestra labor está asociado enteramente al poder divino que acompaña la palabra, y de esa forma podemos llevar a los hombres a la salvación de sus almas, que es el centro realmente de nuestra tarea. Entonces, como podemos ver en este versículo, nos marca cómo realmente el poder de la fe y el poder de la sabiduría que tiene la enseñanza está dada es por el poder de Dios y no está dada por la sabiduría de los hombres, que ahí donde marcamos hoy una gran diferencia y es lo que traemos hoy como la enseñanza que nos da este pasaje bíblico, y en la que queremos encontrar que tenemos que vencer esos reemplazos que nosotros durante el tiempo hemos tenido de la fe. Hay muchas cosas que el mundo no haría si conociera realmente la sabiduría de Dios, sobre todo en la gran obra de la rendición, de la redención. O sea, es ese espacio donde realmente nosotros podemos decir que si pudiéramos tener todo ese concepto claro de la sabiduría de Dios, no haríamos muchas de las cosas que hoy el mundo terrenal nos pone y que desafortunadamente nos lleva a ejecutar. Hay cosas que Dios ha preparado para las personas que lo aman. O sea, Él siempre tiene un pensamiento positivo y Él prepara y Él espera. Y todas las cosas tienen un sentido para que puedan ser descubiertas. Pero por lo general, ninguna enseñanza puede transmitir o puede transmitir a nuestros oídos, ni puede entrar a nuestros corazones, sino lo que podemos nosotros tomar de las escrituras, pero basados específicamente en lo que Dios nos está revelando. Y Dios nos lo está revelando a partir de ese poder que tiene la presencia del Espíritu Santo, y ahí es donde realmente nosotros tenemos que basar toda nuestra fe. Todo ese crecimiento y toda esa obediencia nosotros la damos a partir de un proceso de fe. Por eso no podemos permitir que el enemigo nos ponga mentiras para que nosotros podamos de alguna manera reemplazar ese poder que tiene la fe en el crecimiento de cada uno de nosotros. Dios nos ha revelado sabiduría verdadera por su Espíritu. O sea, ahí donde está esa revelación, y es lo que nosotros en el día a día, en el conocimiento, en la lectura que tenemos de la palabra y tenemos la presencia del Espíritu Santo, es donde adquirimos esa sabiduría que es la que nos va a llevar a tener una verdadera acción y un verdadero cumplimiento de nuestro propósito. Esta, de alguna manera, es una prueba que tiene esta autoridad divina y está dado en las Sagradas Escrituras. En 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros sabemos, está dado por todas las personas que fueron los autores o los que llevaron a escribir las Sagradas Escrituras, pero todos basados en esa presencia o inspirados en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, nadie puede saber las cosas de Dios sino su propio Espíritu Santo, que es el que se nos revela, porque Él es uno solo con el Padre y con el Hijo. Espíritu Santo, Padre e Hijo, que representan una sola persona para nosotros, que es donde está ese conocimiento que está dado de todas las cosas que Dios nos quiere transmitir a nosotros. Y que de alguna manera nos da a conocer a partir de todos los misterios divinos que nosotros podemos recibir y que nosotros damos como parte de esa iglesia que nosotros conformamos, esa iglesia que cada uno de nosotros puede ser representada. Ahora, este es un testimonio muy claro de la divinidad
de la verdadera divinidad y de la personalidad que tiene el Espíritu Santo. O sea, el poder que se tiene a partir de la presencia, el estar inspirados por el Espíritu Santo nos va a llevar siempre a tener una fe verdadera, una fe que nos va a llevar realmente al resultado y nos va a llevar a la victoria, que es la que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ahora, los apóstoles no fueron guiados por principios mundanos, o sea, ellos, a pesar de estar en el mundo, ellos fueron guiados por la presencia del Espíritu Santo y recibieron este Espíritu de Dios a partir de la revelación de todas las cosas y de la presencia del mismo Espíritu Santo en esa impresión que él siempre daba de salvación. Ahí entonces es esa relación que nos lleva que realmente el crecimiento y la aceptación y el entender la presencia y el poder sentir la presencia del Espíritu Santo nos lleva obviamente a tener ese proceso de fe verdadera y de cumplimiento de la obediencia y del cumplimiento del propósito que tiene para cada uno de nosotros. Ahora, estas cosas son las que de alguna manera se pueden declarar con lenguajes claros y sencillos, que son enseñados por el Espíritu Santo. Por eso, la versatilidad que de alguna manera nosotros que estamos transmitiendo y estamos proclamando esta palabra, tenemos que llevarla de una forma diferente. Tenemos que llevarla de una manera en la que ese mensaje sea muy claro y muy contundente para que cada una de las personas que puedan recibirlo lo entiendan y lo puedan asimilar. Y sobre todo, que lo puedan aplicar y lo puedan también llevar a otras personas. Porque es muy diferente cuando nosotros asumimos sabiduría humana con palabras muchas veces y en la gran mayoría de cosas que ocurren en el mundo terrenal con frases y con palabras seductoras que realmente llevan a una interpretación equivocada de lo que nosotros realmente podemos transmitir a partir de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, el hombre natural es el que ha adquirido de alguna manera sabiduría del mundo. El hombre natural es el que es sabio del mundo. Y como no recibe la presencia del Espíritu de Dios, entonces no es capaz de transmitir lo que realmente el Espíritu quiere que nosotros hagamos, quiere que nosotros llevemos a las personas. Entonces, esa soberbia del tener ese razonamiento que lleva a la carnalidad es algo que está opuesto al proceso espiritual que nosotros debemos tener. Debemos tener entonces unos procesos de muy bajo nivel o de mucha claridad para que realmente el mensaje sea transmitido. Entonces, la mente santa discierne las bellezas verdaderas de la santidad, pero no pierde el poder de discernir y juzgar las cosas comunes y naturales. Por eso cuando empezamos nosotros a tener realmente ese conocimiento, empezamos a tener la presencia del Espíritu Santo en la interpretación que nosotros hacemos de las Escrituras, nos va a llevar a que realmente podamos transmitir lo que Dios quiere que llevemos a las personas. Y eso se da es por ese proceso que está asociado a la fe a la fe de la que nosotros nos aferramos cuando creemos en Jesús como nuestro Salvador y nuestro único camino para llegar al Padre. Ahora, el hombre carnal es extraño a los principios, a los goces y a los actos de una vida divina. Por eso la diferencia, porque se piensa y se discierne de una manera diferente. Solo el hombre espiritual es una persona a quien Dios le ha dado todo el conocimiento a partir de su voluntad. Y es ahí donde realmente nosotros podemos decir que es muy fácil cuando entendemos y cuando empezamos a tener esa presencia viva del Espíritu Santo para que nosotros podamos interpretar lo que realmente Él quiere que nosotros llevemos para nosotros, para nuestra sabiduría y para las personas a las cuales nosotros podemos llevar esta enseñanza. Ahora, el Espíritu Santo, de alguna manera, podríamos decir que capacitó a los apóstoles para que dieran a conocer lo que había en su mente. Ahora, y en esa mente no solamente de ellos, sino la mente de Cristo y la mente de Dios en Cristo.
que son dadas a partir de ese conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Entonces, ahí hay una cadena de transmisión del pensamiento del Padre al Hijo y a nosotros como discípulos de los apóstoles en su tarea de llevar realmente la proclamación de la palabra. Entonces, como se dan cuenta, todo es una relación en la que nosotros no podemos perder, no podemos entrar a tener ese raciocinio o ese conocimiento natural que tiene el mundo terrenal para empezar de alguna manera a confundir lo que muy fácilmente puede llevar o lo que muy fácilmente pueden tomar a algunas personas para confundir a las personas. O lo hace con la presencia y con las mentiras que nos mete el enemigo para que podamos de alguna manera interpretar otro tipo de cosas. Entonces, todo puede pasar por esa experiencia en el que el poder santificador va a llegar a nuestros corazones y va a dar buen fruto en las vidas de las personas que van a recibir el mensaje. Por eso esa relación está clarita en la que si nosotros realmente entendemos y tenemos esa fortaleza de fe y estamos pegados a lo que el Espíritu nos transmite o nosotros entendemos o asimilamos la referencia que nos da el Espíritu Santo, vamos a tener un camino claro para poder transmitir el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos. Podemos identificar dos tipos de fe. Entonces, a partir de esto, la fe natural del hombre y la fe espiritual que proviene de Dios. Ahora, ¿qué es la fe salvadora según la Biblia? Según, si podemos comparar con lo que dicen los diccionarios común y corriente, dicen que la fe es confianza, es creencia, es seguridad. Pero si encontramos en la Biblia nos sostiene que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso está, lo podemos encontrar en Hebreos 11:1, ¿sí? Por lo tanto, la fe salvadora implica la aceptación de Cristo, de su obra redentora y de su sacrificio expiatorio como el único medio de salvación que tenemos para llegar al Padre y para ser salvos y para poder estar disfrutando de lo que vamos a tener después de nuestra muerte. ¿Cuál es la verdadera fe en Dios? Se marca entonces que, según este mismo versículo de Hebreos 11:1, el apóstol Pablo enseña que realmente entonces la fe es lo que nosotros, o la certeza de lo que se espera, pero también es la convicción de lo que no se ve. Tenemos que tener claro eso. La fe se define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí es donde está realmente todo el potencial que nosotros podemos dar con respecto a la fe. Y por eso no podemos dejarnos confundir, y sobre todo permitir que se nos coloquen elementos o acciones que pueden llevar a que nosotros reemplacemos la fe. Y ahorita vamos a mirar también algunos ejemplos. Entonces la palabra, si podemos mirar también el origen latino que tiene la palabra fe, se habla de lealtad, de fidelidad. También se puede tener como significado confianza plena en algo o en alguien, ¿sí? Pero todo en el mundo terrenal. Y si nos basamos en el mundo terrenal, podríamos decir que nosotros podemos a veces confundir conceptos como en el que nosotros podemos tener fe en personas naturales, humanas, en las cuales nosotros también ponemos la confianza y podemos encontrar soluciones a nuestros problemas. Pero esa es una fe natural humana, que no es la fe que realmente Dios quiere que nosotros sigamos. Ahora, ¿cómo podemos crecer en la fe? ¿Cómo podemos entonces tener un crecimiento en el que este fruto del Espíritu crezca en cada uno de nosotros? Todo eso se basa en que se debe abarcar solamente el crecimiento en el escuchar lo que la Biblia nos dice. Hay que entender y aplicar la verdad de Dios a todas las circunstancias de la vida. Por eso la relación que nos da la Escritura, que la Escritura está en presente, está siempre activa,
Por eso nosotros estamos, cualquier lectura que hagamos de la Biblia nos va a llevar a circunstancias reales de lo que estamos viviendo. Esa es la importancia cuando nosotros entendemos el real conocimiento que está en la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice, la palabra de Dios resulta poderosa y eficaz cuando la creemos y aceptamos y aplicamos en la vida diaria. Ese es el real sentido de lo que nosotros estamos haciendo, el propósito de lo que nosotros perseguimos, de que no solamente, o lo que Dios quiere que nosotros hagamos, no solamente es dado a partir de lo que creemos y aceptamos, sino también de lo que aplicamos. Está ahí en Hebreos 4:12. Si podemos avanzar con lo que podríamos decir que está dado a partir de ese instrumento que es la fe para poder crecer y para poder aceptar la presencia de nuestro Padre. Vamos a actuar de alguna manera con rectitud, que nos va a llevar muy posiblemente a tener dones y habilidades que nos van a llevar a un camino diferente, a tener una presencia viva del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para poder impactar y para poder realmente llevar ese mensaje que Dios quiere que llevemos a las personas. El mundo actual vive o vivimos en estos momentos en tiempos de reemplazos, ¿sí? Donde aparecen entonces la razón, la lógica, el optimismo, que quieren desplazar o quieren reemplazar la fe. Pero ninguno de ellos lo puede hacer. Al contrario, en los tiempos que vivimos debemos asegurarnos de tener una fe verdadera y no contentarnos con un reemplazo. No podemos caer en procesos de lógica, en procesos de optimismo, en procesos de razón. No podemos entrar a hacer aplicaciones o entendimientos naturales para reemplazar lo que es la verdadera fe en Dios, en lo que nosotros podemos confiar en lo imposible, en lo sobrenatural. Toda esa es la bondad que Dios quiere para nosotros, que Él quiere darnos a que nosotros aceptemos las cosas, todo puesto en que tenemos la confianza, tenemos la fe en que las cosas van a ocurrir, así sean de manera sobrenatural. Ahí donde realmente nosotros tenemos una fortaleza y los cristianos estamos realmente pegados a ese concepto. Porque si nosotros lo tenemos, nunca vamos a pensar en que las cosas en el mundo terrenal son las que nos van a dar el resultado de lo que nosotros queremos. A veces ocurren resultados, pero son resultados expuestos por el enemigo para de alguna manera sacarnos del camino. Eso también ocurre y en las experiencias de nuestro todo el vivir que en el cual estábamos en el antiguo hombre, nosotros teníamos muchas victorias, muchos logros que creíamos que estábamos dando en ese camino que Dios tenía para cada uno de nosotros, pero desafortunadamente estábamos equivocados. Ahora, ¿cómo o qué está pasando con la fe de la gente en los tiempos finales? O sea, en estos tiempos que se aproximan y todo lo que está pasando. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lo que les decía ahorita. A veces nosotros empezamos a recibir presencias o mensajes no verdaderos que nos pueden llevar a apostatar a la fe, ¿sí? Ahora, ¿qué significa la palabra apostatar? Significa renegar de la fe verdadera, renegar de nuestra fe verdadera, que es la que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Cuando nos dejamos desplazar y empezamos a creer en lo que el mundo terrenal nos pone, es donde nosotros empezamos a andar un camino equivocado. Ahora, cada día, miles se alejan de esta fe verdadera, ¿sí? Y otros dicen, tengo fe, pero no puedo demostrar
con evidencias esa fe genuina en Jesús. Por lo tanto, no se pueden exhibir los resultados o las obras que realmente se hayan hecho por fe. Cuando nosotros entramos en este camino y cuando empezamos a poner la confianza en nuestro Padre y en nuestro Señor Jesucristo, realmente nosotros tenemos esa presencia y tenemos esa fe verdadera. Pero cuando comparamos con lo que hay en el mundo terrenal, cuando creemos que el mundo terrenal es el que nos está dando las cosas, ahí empezamos a andar un camino equivocado. Entonces, es claro que hoy entendamos ese mensaje, que es lo que está llevando la palabra del día de hoy. Ahora, ¿en qué no deberíamos basar nuestra fe? Entonces, vamos a dar 3 elementos importantes de en qué no deberíamos basar nuestra fe. Y el primero es muy clarito y es en las tradiciones de los hombres. Y ahí es donde viene la diferencia en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que hacen las iglesias tradicionales, las iglesias que vienen con ese proceso de cultura en cultura. Eso es un error. Y ahí es donde nosotros empezamos a andar en otro tipo de fe, en el que los hombres montan tradiciones que están reemplazando a esa fe verdadera que Dios tiene para cada uno de nosotros. En Marcos 7:13 dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ojo, que habéis transmitido, ahí donde se mantiene la tradición, o sea, que va pasando de generación en generación, o sea, se va transmitiendo y eso se convierte en cosas que no nos llevan realmente a ser beneficiarios de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a partir de la fe. Ahora, esa tradición nos puede llevar a consecuencias, diríamos que lamentables, ¿sí? Por ejemplo, la tradición hace que de alguna manera se tenga, o es una de las creencias que se tiene en la Iglesia Católica, por ejemplo, que es de que para ser salvo se tiene que ser pobre, de que se tiene que sufrir, ¿sí? Eso ocurre cuando nosotros no estamos andando el camino correcto. Pero cuando nosotros entendemos que hemos encontrado el camino y hemos visto que ese sufrimiento no es para nosotros, encontramos la verdadera razón por la cual Dios está en nuestro corazón. Dios quiere que nosotros avancemos. Entonces, eso no debe ocurrir. O sea, Dios quiere que nosotros seamos prósperos, Dios quiere que nosotros tengamos riqueza y que podamos hacer todo lo que Él nos puede dar a partir de nuestra necesidad. Pero si empezamos a tener esos procesos de tradición, de idolatría, de religiosidad, es donde perdemos el camino y empezamos a poner la fe en otras cosas que realmente no corresponden, que son las cosas que Dios no quiere y que aborrece, ¿sí? Entonces, como consecuencia también de la tradición es que se bloquea el poder de Dios. Es indudable y es lo que hoy estamos nosotros viviendo. Las personas tienen problemas, las personas tienen dificultades, pero se van y se apegan o se arrodillan ante las imágenes, ante toda la idolatría. Eso desafortunadamente nosotros lo hacíamos, pero porque no entendíamos este poder que hay detrás de toda esta palabra. El entender de que nosotros no podemos sino solamente rendirnos a nuestro Padre, rendirnos a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos va a llevar a ese camino de salvación. Y por último, como consecuencia también de la tradición, tenemos de que el hombre abandona la fe y termina siendo esclavo del mundo. Y termina siendo esclavo del mundo. Entonces, no podemos permitir, no podemos entrar en todo eso que nos venden y todo eso que el mundo católico quiere infundar en las personas, ¿sí? Y si ustedes dan cuenta, eso es lo que ocurre, es lo que desafortunadamente el modelo económico que hay detrás de toda esa estructura está basado en eso, en que estemos comercializando con imágenes y estemos entrando en unos actos que no realmente, que no están escritos
en la Escritura, no están en la Escritura. Un segundo acto que no deberíamos tener para basarnos en la fe es en la sabiduría de los hombres. Primero, entonces, el primero es en las tradiciones de los hombres. Segundo, la sabiduría de los hombres. Y ya les he explicado ahorita también. La sabiduría del hombre se basa en lo que dice la ciencia, la educación, la filosofía, la teología, las opiniones y, ojo, las falsas doctrinas. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Las falsas doctrinas, que son las que empiezan a manipular a las personas para llevarlos a otros horizontes, a otros resultados. Y todo eso está basado en la sabiduría de los hombres. Y obviamente ahí pues tenemos desafortunadamente muchos ejemplos de pastores que se pierden en el camino y terminan haciendo otras cosas. Terminan entonces manejando una falsa doctrina. Ahora, nosotros podemos aceptar hasta cierto punto la ciencia, pero no podemos poner la fe en ellas. O sea, todo lo que nos da el mundo terrenal, de alguna manera lo tenemos que entender y lo tenemos que asimilar, pero no podemos poner la fe en la ciencia. Tenemos que poner la fe en nuestro Padre, ahí donde a lo que nosotros tenemos que aferrarnos, donde no puede haber lógica, donde no puede haber razonamiento, porque la ciencia nos lleva a procesos de lógica, a procesos de relación, de acciones en las que nos va a llevar por la consecuencia lógica de las cosas alguna solución. Pero no podemos confiar en eso porque ese conocimiento va a llegar un momento donde es limitado. Ese conocimiento es limitado. Y ahí es donde aparece la grandiosa voluntad que tiene el Padre para nosotros en poner y en confiar en Él, en poner todo en manos de Él para que realmente la fe se cumpla y que nosotros podamos tener esa confianza. Y ahí es donde nosotros vemos lo sobrenatural de lo que tienen las cosas. Y otro de las cosas que no debemos hacer, o sea, algo en lo que no podemos basar nuestra fe es indudablemente en la religión. ¿Sí? Las religiones son el camino que se han inventado los hombres para tratar a llegar a Dios. Pero Jesús no vino a fundar ninguna religión, sino vino a enseñarnos cómo vivir esa relación íntima con nuestro Padre Celestial. Y ahí es donde nosotros estamos aferrados. Nosotros no podemos hablar de religiones. Nosotros tenemos que hablar es que hay una sola relación. Y la relación es la relación directa que nosotros podemos tener con el Padre a partir de la sabiduría y el entendimiento que tengamos de la palabra. Ahí es donde está nuestra fortaleza. Nosotros no necesitamos ningún intermediario. El intermediario somos nosotros, solos con Él, que podemos llegar, que podemos tener la acción de lo que personas como nosotros en estos momentos que queremos llevarles a ustedes, que realmente el mensaje es que ustedes se apropien de la palabra. Nosotros simplemente estamos transmitiendo una sabiduría que estamos adquiriendo, pero esa sabiduría se tiene que convertir en acciones directas por parte de ustedes, porque si no, entonces el ejercicio no queda completo. Y es lo que le transmitió Pablo, el apóstol Pablo, a Timoteo. Le transfirió de que nosotros todos deberíamos ser Timoteos. Deberíamos recibir ese mensaje que el Espíritu Santo le da a Pablo para que nosotros nos convertamos realmente en esos discípulos, pero esos discípulos que vamos a llevar este mensaje para que las personas sigan en este camino, pero sigan en este camino no dependiendo de las cosas terrenales, ni de la idolatría, ni de la religión, sino que dependamos de esa relación directa que debemos tener con el Padre. Ahora, ¿en qué se debe basar nuestra fe para realmente vencer esos reemplazos? Esos reemplazos que nos está poniendo el mundo, que nos está poniendo la carne. Entonces, ¿qué es lo que en qué debemos basarnos para que esta fe pueda vencer a estos reemplazos? Primero, debemos basarnos en la persona de Jesucristo. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo
puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El camino es la persona de Jesucristo. Y aquí en Hebreos 12:2 está clarito. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Entonces aquí esta palabra autor es la que nos representa o lo que nos da la persona que realiza y crea o es el origen de la fe. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces el punto donde comienza nuestra fe, porque Él es el que nos transmite a partir del sacrificio que Él hizo en la cruz, todo el proceso de fe que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Porque esa fe debe estar fundada solamente en la persona de Jesucristo, ¿sí? Ahora, ese entonces es la primera base que nosotros debemos tener para vencer los reemplazos. La segunda es en la obra terminada en la cruz. En Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ese es el acto final en donde Él se entrega al mundo terrenal, pero llega a nacer en el mundo espiritual. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz y hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Ahí es donde nace nuestra fe, en esa creencia que tenemos que Él murió por nosotros, sacrificó su vida por salvarnos a nosotros, por salvarnos del pecado que traíamos de Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, esto marca eh, eh, una creencia clara en la fe, en que gracias a su muerte y su resurrección, ahora usted, yo, nosotros, el mundo puede recibir sanidad, puede recibir milagros, puede recibir prosperidad y toda provisión que el Padre quiera que realmente nosotros recibamos. Por eso, nuestra fe debe estar fundada en la obra terminada de la cruz. Por eso ese segundo concepto clarito en que primero tenemos en la persona de Jesucristo y segundo en la obra terminada en la cruz. Y tercero es, debemos basarnos en el poder de Dios. En 1 Corintios 2:5, el mismo versículo que tenemos como base de esta enseñanza dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No hay nada más. O sea, no podemos entrar en la creencia de que el mundo nos va a salvar o que el mundo es el que nos va a llevar a los resultados que queremos. Realmente vamos a obtener los resultados y todo lo que nosotros quisiéramos tener o que el Padre nos va a permitir que tengamos, está dado a partir de la creencia en el poder de Dios. Y poner toda nuestra fuerza y todo nuestro trabajo y todo lo que hacemos realmente entregado a que Él es el que nos va a llevar a la victoria. Ahora, no basta con tener conocimiento, ni solo creer, ¿sí?, con nuestra mente, sino que debemos experimentar ese poder de Dios. ¿Y cómo lo experimentamos? Cuando empezamos a tener la confianza y empezamos a tener la fe en Él y nos empieza a mostrar los resultados. Y sobre todo, cuando las cosas no son naturales, cuando las cosas no se daban como reales, pero cuando ponemos la fe y ponemos la confianza, las cosas se dan. Y ahí es donde aparecen los milagros, ahí es donde aparecen las cosas sobrenaturales que ocurren, porque ocurren cuando nosotros realmente tenemos fe. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Simplemente entonces poner toda nuestra fe en la persona de Jesucristo, en la obra terminada de Jesús en la cruz y en el poder de Dios. Ahí es donde realmente nosotros avanzamos y entonces encontrar, y no podemos dejarnos reemplazar la fe verdadera por cualquier otra cosa que nos quiera colocar
en el mundo real. Ya para terminar, quisiera como decirle, bueno, entonces, si nosotros estamos realmente aferrados a esta fe verdadera, que es la que hoy les hemos explicado, entonces, ¿cuáles son los resultados de tener fe? ¿Cuáles son esos verdaderos resultados a los cuales nosotros realmente nos tenemos que aferrar? Y ahí donde esa confianza y esa relación tiene el fruto que Dios permite para cada uno de nosotros. Entonces, un primer resultado de la fe es recibir dones y talentos. Ahí es donde empieza usted a crecer realmente. Cuando usted se aferra completamente a la voluntad del Padre y confía completamente, empiezan a aparecer los dones y los talentos. De alguna manera nosotros tenemos talentos, que es lo que hemos tenido, siempre los hemos tenido porque el Padre nos los dio desde nuestro inicio, porque los tenía y los estaba cautivando para cada uno de nosotros, para cuando llegara el momento en que encontráramos, que naciéramos de nuevo y encontráramos nuestro camino, nuestro propósito que estaba dado por Él. Y ahí los talentos de alguna manera los teníamos y nos movíamos, ¿sí? Pero cuando encontramos realmente el sentido de esos talentos, es donde empezamos a caminar en este camino de que nos va a llevar a la salvación, ¿sí? Y ahí es donde podemos poder tener ese crecimiento. Y aparecen los dones, que son dones de muchas naturalezas que los tienen las personas y están dados por la presencia del Espíritu Santo, que son los que reaniman y que realmente nos dan ese poder sobrenatural para que realmente podamos hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Una segunda beneficio, un resultado de la fe, es la honra y la recompensa. La fe trae sabiduría y cuando actuamos con sabiduría, estamos exaltando el nombre de Dios y hacemos su voluntad. Por lo tanto, vamos a ser recompensados por una verdadera honra que es para Dios el que nos respalda. ¿Sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos en ese camino, vamos a tener siempre un respaldo en el que Él nos va a honrar y a recompensar. Siempre, siempre va a ocurrir. Pero debemos estar equilibrados y sobre todo en la obediencia, en el entendimiento de la palabra y lo que les decía también antes, en el cumplimiento. No solamente ser oidores, sino también hacedores. Ahí es donde realmente tenemos impacto. Un tercer resultado es que determinas el servicio a Dios. Cuando tenemos la fe y estamos caminando en este proceso de crecimiento, de tener toda la confianza en el Padre, obviamente entonces empezamos a tener una fe puesta en Dios que nos lleva a vivir como Él, nos lleva a sacrificar como Él se sacrificó y llevamos a entender que estamos creyendo y estamos determinando ser servidores de Dios. Y obviamente es el camino que Dios quiere para cada uno de nosotros, a los cuales nos ha puesto en el propósito o lo que hoy nosotros hemos identificado. Es poder tener ese servicio para el cual estamos hechos. De alguna manera nosotros antes también teníamos servicio, pero el servicio lo estábamos dando de una manera equivocada, porque nos nacía eso, ¿no? Sobre todo hablo de manera personal en mi esposa y yo, que estuvimos siempre ahí como con esa fuerza interior que nos llevaba a apoyar a las personas, pero estábamos apoyándolas de una manera diferente, no con esta verdad que hoy tenemos, con este tesoro que hoy tenemos a partir de la Escritura. Y por último, para cerrar esta enseñanza, vamos a tener obviamente algo claro, que es que vamos a ser victoriosos. Hay un ejemplo de los pasajes de la Biblia donde Daniel confiaba plenamente en Dios y aún por encima de la ley decidió honrarlo. Eso le permitió obtener la victoria en cada una de las pruebas
que quisieron atentar contra su fe. Cuando nosotros tenemos la confianza en que todo va a estar puesto en las manos del Señor, en las manos del Padre, y todo lo entregamos a Él, confiamos y soltamos el mundo terrenal y creemos en lo que Él nos va a dar, vamos a ser victoriosos. No importa las dificultades, no importa las circunstancias que nos ponga el mundo real, si nosotros estamos pegados a una fe verdadera, vamos a ser victoriosos. Ese es el mensaje, con eso terminamos este mensaje de hoy. Espero que les haya llegado de la mejor manera y que podamos ser victoriosos, pero basados en una fe verdadera. Muchas gracias, los dejo con mi esposa para que termine con la oración. Bendiciones para todos. Hola, ¿cómo están, hermanos? Ya. Aquí en lecciones. Hasta el final. Vamos. Enciendo los reposos. La fecha. No se está escuchando. Ya. Desabierto el micrófono. ¿Ahí? ¿No escuchan? Sí, señor. Listo, bien, ya. Definitivamente que cuando el enemigo quiere orar, actuar, va uno a orar y a reprender, algo tenía que pasar. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, qué hermosa ha sido, Señor, esta enseñanza. Qué hermoso es sentir esa paz que tú has puesto hoy, que permite que nuestra fe se aumente, Señor, que permites que nuestra fe se ejercite. Hemos creído firmemente, Señor, que la fe es un músculo el cual debemos ejercitar día a día y es un fruto del Espíritu que no podemos reemplazar, Señor, con otras cosas que a veces el enemigo quiere operar en nuestra mente, que quiere traer, que quiere fijar. Hoy cancelamos, Señor, reprendemos toda mente de confusión que el enemigo haya establecido en la mente de estos creyentes, Señor. Cancelamos toda obra, cancelamos toda mentira,
Cancelamos todo optimismo, todo espíritu que él pretende enredarnos a nosotros para creer que nuestra fe es hueca. Hoy estamos plenamente convencidos, Señor, que solo en fe y confianza podemos mantenernos y caminar en victoria, que podemos esforzarnos y a tener mayor determinación, Señor, para que te podamos pedir con fe, con un corazón sincero, abierto y dispuesto, Señor. Por eso hoy quiero que cierren sus ojos, los quiero invitar a que repitan conmigo una oración donde ustedes puedan sentir que realmente es Dios el que dirige sus pasos, que realmente sientan que cuando invitamos a nuestro Señor Jesús a morar en nuestra vida, es saber que vamos a tener una vida en bendición, que vamos a tener todo en victoria, como fue la enseñanza de esta mañana, que es muy grande sentir el respaldo cada mañana de su presencia. Por eso quiero que ustedes estén concentrados en lo que sus labios van a repetir y que salga realmente esta sencilla oración desde el fondo de sus corazones. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, perdóname todo lo que te he ofendido de pensamiento, de palabra, de accionar. Lávame y límpiame, Señor, con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y permíteme, Señor, que sea sellada con la presencia de tu Espíritu Santo. Ese sello de garantía, Señor, que no se rompe jamás porque viene de tu presencia, viene de tu poder. Que hoy podamos recibir, Señor, ese poder y autoridad de creer, de que nuestros labios se abren para decretar que hoy se vence todo yugo de deuda, toda crisis financiera que haya sobre alguno de estos oyentes, hoy quede saldada por el poder del acuerdo, porque tú en esa cruz has llevado toda deuda, todo pecado, toda enfermedad. Señor, hoy te la presentamos, hoy la dejamos allí clavada, como el que clava un cuadro en la pared. Allá lo dejamos olvidada, para que seas tú, Señor, con el poder tuyo, siendo el dueño del oro y de la plata, seas tú el que de manera sobrenatural actúes y canceles todo aquello que por ignorancia, que por mis fuerzas fui y cometí decisiones ignorantes que me llevaron a tener más problemas. Hoy reprendemos y cancelamos todo espíritu de deuda, todo espíritu de crisis financiera, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de sombra de muerte, todo espíritu de confusión, todo espíritu que no viene del fruto tuyo ni del Espíritu Santo, quede cancelado en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, Señor, te bendecimos. Gracias porque sabemos que estamos en tus manos y que no importa los temblores ni las crisis que se levanten como ríos gigantes y desbordantes, Señor. Como lo decíamos esta mañana, confiamos en que estamos contigo, que tú estás con nosotros y que la victoria está garantizada porque somos más fuertes en el espíritu que en la carne, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.